bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a la segunda sesión de los encuentros TOP que ha organizado la biblioteca en colaboración con Taile, con la editorial Planeta. Recordaba el día en que lo mataron, a su padre. Recordaba que no sintió nada, poco más que la indiferencia de un desconocido. Así empieza La sangre del padre, la novela de Alfonso Boizeta, finalista del Premio Planeta. Es una novela sobre Alejandro Magno, un gran guerrero protegido por los dioses que buscaba la libertad, pero que acabó siendo un tirano. Para un poco contextualizar la obra, con la muerte de Filipo II de Macedonia, Alejandro hereda una gran misión. Debe arrebatar al rey persa las tierras que robó a Grecia y debe liberarles de la tiranía. Alejandro no puede negarse porque sabe que está predestinado por los dioses, sabe que es él que tiene que llevar esta campaña y emprende su gran viaje de conquistas del que está obligado a regresar victorioso. Hasta aquí muy bien. Y cuando todos y todas esperábamos una crónica histórica de conquistas, de batallas, pues Alfonso Boizeta, que nos acompaña esta tarde aquí, ¿le tenemos? Nos cambia el chip. Ficciona a Alejandro Magno, al Alejandro Magno concreto que voy a encontrarse detrás del mito. A él le preocupa esa faceta de Alejandro. Nos describe una persona que sufría, que dudaba, que tenía miedos, que se enamora, que lucha por la libertad y que se volvió lo que más odiaba, un tirano. En esta novela, Alfonso nos va a contar la historia de superación de Alejandro Magno, que los que hemos leído el libro, o vamos a leerlo, encontramos que está marcado por una infancia singular, una familia rota, un padre que nunca estuvo a su lado, y sobre todo prevalece en él la idea del viaje de conquista en el nostro griego, que es un viaje de autoliberación y autoconocimiento al que Alejandro se tiene que enfrentar y en el que tiene que librar la batalla más dura y más cruel, no solamente las distintas batallas y las distintas guerras que gana, sino en este momento tiene que librar la batalla de la lucha contra sí mismo. Esta lucha contra sí mismo es la que lo empuja siempre a ir hacia adelante. Pero todo esto nos lo va a contar ahora Alberto. Yo presentarle, para aquellos que todavía no le conozcan, Alfonso Boizeta es licenciado en Historia, recién doctorado en Relaciones Internacionales y tengo que recalcar que La sombra del padre no es su primera publicación. Ya en 2017, no vamos a hablar de la edad porque parece defensivo, en 2017 vio la luz su primer libro, Limitando el poder, de 1871-1939, que es una historia de la diplomacia occidental desde la unificación alemana hasta la invasión de Polonia. Sí, con su pasión por la historia, en el año siguiente, 2018, publica otro libro, Los últimos gobernantes de Castilla, este está relacionado con su profesión y con sus estudios, que es un ensayo sobre los orígenes históricos de la unidad de España en los siglos XV y XVI. Y en 2020 sacó la que sí sería su primera novela, Oración de Deidades, en el que vuelve a tratar en la historia del amor, de la envidia y la soledad que forjaron los dioses de la Grecia clásica. Con La sangre del padre vuelve a su zona de confort, su tema preferido en la mitología clásica, y nos presenta una novela histórica en la que cabe destacar el exhaustivo trabajo de investigación que le ha debido proceder, evidentemente, a la vista de los espacios, de los pasajes y de los personajes que nos definen. Y para hablarnos de Alfonso y de su obra, analizar toda la simbología de la mitología, todos estos aspectos, contamos con la presencia, que también le tenemos aquí en un rincón, de Carlos Rodrigo, probablemente conocido aquí en Toledo, es el director del Castillo San Servando y comparte con Alfonso también la pasión por la escritura, porque es autor de un poemario de varias novelas. Así que yo le cedo la palabra a Carlos y es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Muchas gracias. Es siempre un placer venir aquí a la biblioteca. La verdad que es un privilegio que a veces no sé si valoramos lo suficiente un sitio tan bonito y tan emblemático como es este y que está tan bien dirigido y que la verdad que da gusto venir aquí siempre. Bueno, lo primero, dar las gracias a Alfonso por permitirme estar aquí con él, a Mariló por estar y nada, simplemente Alfonso, pues ya habéis oído ahora mucho hablar de él, ¿no? Ahora siendo finalista del Premio Planeta, ¿no? Su insultante juventud, ¿no? Como salta a la vista. Y la verdad que yo me he leído la novela y para mí pues ha sido una grata sorpresa. Reconozco que cuando me lo dijo Alberto, yo lo primero que hice fue ver el número de páginas. Yo por eso soy muy tal y digo, por Dios, esto es larguito, ¿no? Y tal, pero es una novela que a mí particularmente me ha gustado de leer. Ha sido una novela que se lo comentaba ahora tomando un café a Alfonso, que me ha parecido, pues con su estructura, con su forma de organizarse y todo eso, pues muy llevadera, muy de fácil lectura, y yo creo pues que
que eso es lo primero que me ha llamado la atención de ella. Yo creo que la primera pregunta que le haría es casi obligada, ¿no? Que es el de ¿por qué no has elegido a Alejandro Magno como protagonista de tu novela? Que también lo hablaba con él y decía que bueno, que sí, que aunque es como una epopeya colosal, ¿no? Como dices en el epílogo, al final no deja de ser una novela sobre un ser humano, ¿no? Sobre todas sus grandezas y sus miserias, ¿no? Pero sobre todo, pues la primera pregunta es esa: ¿por qué elegiste esta figura o qué te llamó la atención pues, para embarcarte en esta epopeya literaria en la que te has embarcado tú? Muchas gracias porque lo era. Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí en Toledo. Muchas gracias. Me lo ha presentado fenomenal el libro. Yo no sé qué más tengo que hablar porque lo has contado fantástico. Y muchas gracias a Carlos también por ofrecerse a presentarme, que es un gusto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué Alejandro? Sí. ¿Por qué Alejandro y no César, Por ejemplo. Pues, ¿por qué Alejandro y no César o por qué no otro? Bueno, pues porque Alejandro era una figura que a mí me fascinaba desde siempre, ¿no? No sé si me oyes, cuando estás escribiendo y te viene la inspiración, no empiezas directamente a escribir, sino que durante mucho tiempo, muchos meses, estás meditando la idea del personaje. Y yo ya tenía conversaciones con Alejandro, ya me fascinaba Alejandro, aún antes de poner las primeras palabras en las primeras páginas. ¿Qué tenía Alejandro? Pues me interesaba muchísimo la idea de la juventud. De alguna forma perdón que vuelva a ello, pero es la historia de un joven contada por un joven, porque Alejandro, en el fondo, compartía la edad conmigo, y solamente la edad, porque heredó Macedonia con 20 años, con 22 años salió de Macedonia y jamás regresó a su casa, porque empezó el viaje por Asia y jamás regresó. Murió a los 32 años, habiendo conquistado el mundo entero. Y entonces la historia de superación de una persona que el arquetipo imaginario que podemos tener todos es el del guerrero movido únicamente por la ambición, por el orgullo. Buscar quién era el chico tan joven detrás de eso, el chico que sostenía sobre los hombros al rey, al tirano, al político, al amante, a la persona cruel, a la persona tiránica, es lo que me movió a escribir la novela. Y en particular, con una pregunta. Las novelas, yo creo que tienen todas una pregunta en el centro, ¿no? Desde el Quijote, que está loco el Quijote, ¿no? Todas las novelas tienen una pregunta. Esto no es mío, esto es de Javier Cercas, que es un grandísimo escritor al que yo admiro mucho. Y la pregunta que yo tenía para Alejandro era ¿por qué no quería volver? Todos tenemos la imagen, igual nos suena la escena de en la India, ya llevan 11, 12 años de viaje, no han vuelto nunca. Un viaje que iba a ser en principio solo para conquistar la costa de la actual Turquía, y los soldados se le plantan y dicen ya hasta aquí, queremos volver a casa, llevamos 12 años fuera, y Alejandro les dice no, dame un mes más que estamos a punto de alcanzar ya un confín, de alcanzar una gran ciudad, de alcanzar un gran imperio. Y entonces la pregunta que yo me hacía no era tanto por qué quería seguir adelante, sino por qué no quería volver, porque evidentemente esta era una persona, o esta anécdota refleja a una persona aterrada del regreso. Entonces, la pregunta que armó la novela era esa: ¿por qué no quería regresar a su casa? Sí, porque se plantea pues, toda la novela, bueno, se va construyendo, ¿no? Desde pequeño, cómo se va formando, la relación con la madre, la relación con el padre, la plena relación, ¿no? con el padre, y bueno, vas viendo cómo se va forjando, cómo tiene sus primeros escarceos, ¿no? en la primera batalla de Queronea, ¿no? Con apenas 16 años, una cosa así. Y es verdad que va la cosa cogiendo velocidad y al final parece como una huida hacia adelante. Es una huida hacia adelante, ¿no? Si al final el viaje no deja de ser una huida. Él lo plantea como una huida. Es verdad que él se siente predestinado, porque es verdad que además su madre lo había envenenado mucho con la idea de que él era el descendiente del gran héroe Aquiles y que de la suya la sangre de los dioses y todo eso, y Alejandro posiblemente se lo creyera. Pero además, el viaje como liberación, porque él está en un contexto, en su Macedonia natal, que es un contexto asfixiante, ¿no? Es una madre muy venenosa, muy tóxica, ¿no? Casi edípica. Que hay una escena, por ejemplo, donde le dice, madre, yo no sé por qué mi padre me odia. Y dice, pero ¿cómo no te va a odiar? Tu padre te envidia, tu padre te desprecia. Entonces esa madre asfixiante, el viaje también es una huida de ella. Y de todo lo que supone Macedonia. Por eso también Alejandro nunca quiere volver, porque no quiere volver a enfrentarse a ese caldo tóxico que lo formó. Claro, la presión es brutal, ¿no? Porque no te descienda de la pata del Cid, ¿no? Desciende de la pata de Zeus, de absolutamente de todo el mundo, ¿no? De Aquiles, ¿no? Su relación también con Hefestión, que es una de las cosas que más me ha gustado de la novela, es también un poco como lo de Aquiles y Patroclo, ¿no? Ahí la relación. Es que ellos dos, que
se veían mucho la Ilíada, ya habían estudiado la Ilíada de jóvenes, bueno, se lo había enseñado Aristóteles, se gustaban de reflejarse mucho en los mitos antiguos, y entonces decían, tú eres Aquiles y yo soy Patroclo. Bueno, Alejandro diría, yo soy Aquiles, tú eres Patroclo, y nos hemos vuelto a encontrar en otro tiempo, en otro contexto, en otra historia, pero nuestro estar es el mismo. Y, por ejemplo, Alejandro, según salta a Asia, lo primero que hace es ir a visitar las ruinas de la ciudad de Troya. Y busca, también era muy fantasioso, y busca la ruina, unas ruinas que por supuesto llevaban ahí una vida, y encuentra 3 columnas mal puestas, y dice, esto seguro que es la tumba de Aquiles, y entonces organiza unos juegos, organiza una fiesta, porque también a él le gustaba mucho construir su propia mitología, y un mito central de Alejandro era que él era Aquiles y que Festión era Patroclo. Sí, eso es... Bueno, llegó a construir como 50 Alejandrías, ¿no? Yo no sé cuántas cifras. Sí, más de 50, 50 o 70, no sé, una auténtica barbaridad. Luego, es verdad que Alejandro nunca vio las Alejandrías que construía, porque simplemente llegaba a un sitio y decía, aquí voy a armar una ciudad, y seguía camino para adelante y nunca veía esa ciudad construida. La gran Alejandría que nos queda, que es la actual, la Alejandría de Egipto, Alejandro jamás la vio. Alejandro vio un sitio bonito donde desembocaba el Nilo y dijo, aquí que me pongan una ciudad, y nunca la vio construida, porque esa ciudad la construyeron luego muchos años después los Ptolomeos, ¿no?, que gobernaron Egipto después de Alejandro. Y es verdad que de las 50 o más Alejandrías esparcidas por el mundo, pues la de Egipto queda, y la de Alejandría del Cáucaso, que es la actual Kabul, la actual capital de Afganistán, pero por lo demás no queda resto. Claro, estamos hablando de un imperio, ¿no?, que son, no sé si eran como 5 millones de kilómetros cuadrados, una auténtica barbaridad, y como 15 o 16 países de los actuales. Sí, ¿no? desde Grecia hasta Pakistán, hasta la India. Una auténtica barbaridad. Bueno, una de las cosas que sí que también hablábamos antes era el tema de la estructura, ¿no? Cómo decides o te viene, o tú ya eres de estos escritores que escriben ya con una idea o sea, fijada, como diciendo, voy a escribir esta sección, voy a seguir este camino. ¿Cómo hiciste esta estructura que ya te he comentado que a mi gusto y además para una novela para mucha gente, ¿no? Bueno, como tú decís, novelas tiene que ser para mucha gente, ¿no? Pero una novela como esta que está teniendo tanta aceptación, pues el hecho de que la hayas estructurado de esa manera, con tus 4 partes, con muchos capítulos de 5 o 6 páginas que hacen que te vayas enganchando, te vayas siguiendo, te vayas... ¿Eso lo construiste, lo pensabas cuando empezaste con la novela o fue según la fuiste escribiendo? Y también son los gustos que tienes como lector. Tú tienes que, cuando escribes tienes que discernir lo que te gusta como escritor y lo que te gusta como lector, porque a mí como escritor, por ejemplo, me sale mucho más escribir capítulos largos donde la historia va seguida, pero a mí como lector, yo veo un libro en una librería, voy pasando las páginas y digo, a ver cómo funcionan los capítulos, porque no me gusta dejarlos a medias. Entonces, yo al principio escribí una novela larguísima, mucho más larga de lo que luego salió, que tenía unos capítulos muy largos, pero eso es el primer manuscrito, eso es la piedra todavía sin tallar. Y luego cuando ya te pones al proceso de corregir y pulir, que es el 80% de escribir un libro, porque el primer manuscrito lo tienes en nada, lo difícil viene después. Ahí es cuando tienes que empezar a pensar, ¿cómo cambio este manuscrito para que se convierta en una novela que pueda gustar al público? Y ahí te tienes que poner a pensar como lector. ¿Cómo me gustaría como lector leer una novela de la vida de Alejandro Magno? Pues yo me imaginaba 4 partes, con capítulos cortos, de 4 o 5 páginas cada capítulo, y que eso agilizara la lectura. Pero al final es que si no te vuelves un escritor, yo creo un poco pedante, no, pero encantado de la tecnología, ¿no? Yo puedo escribir y escribir y escribir, como estos capítulos son tan buenos no voy a quitar una coma, no, pues tú tienes que pensar que el lector te va a dedicar atención, que va a poner su vida en pausa, tienes que ser muy considerado, el lector va a poner su vida en pausa para leerte, entonces pues lo mínimo, no puedo de papi. Podrás hacer mucho, por lo que dices, ¿no? Porque hablabas de 800... Sí, porque es lo mismo, ¿no? Cuando tienes el primer manuscrito es largo, siempre es largo. Pero luego cuando te pones a pulir, pues digo que es el 80% de la tarea de escribir un libro, de tener un libro que sea legible, ¿no? Tienes que ponerte a pensar y decir, ¿cuánto de todo esto es necesario? Y casi siempre la respuesta a esa pregunta es, no es necesario. Y entonces tachas, que es muy doloroso tachar, porque dices, joder, con lo que me costó escribir esta página, con lo que me costó sacar esta escena, nada, no sé. Porque no aporta, te tienes que hacer la pregunta de, ¿aporta esto a la historia, sí o no? Sí, lo dejas, ¿no? Claro, a veces son digresiones y cuestiones que, claro, dices, estupendo, esto ha quedado perfecto, pero claro, no vale para nada. Pero no vale para nada. O sea, la estética por la estética, no. O
sea, al final la novela tiene un propósito fundamental, la mía y yo creo que las novelas de todos los escritores, que es entretener. Aunque tú quieras innovar, y está muy bien innovar, aunque quieras experimentar, aunque quieras crear una nueva corriente literaria, el propósito fundamental de la novela es que es de Cervantes, pasatiempo al pecho melancólico, es que eso lo dijo el del Quijote, ¿no? Es acompañar. Entonces, la virtud, yo creo, está en saber combinar las dos cosas. Una de las cosas que a mí más me ha gustado es un poco pues, la construcción de los personajes, porque al final bueno, yo la veo, la novela, obviamente vosotros lo habéis visto totalmente diferente y dices que dice, pero a mí sí que me ha gustado, ¿no? Porque al final son las relaciones de una persona, Alejandro, obviamente de una persona excepcional, con mujeres, con relaciones de lealtades, relaciones de traiciones, relaciones de tal, y a mí me ha llamado muchísimo la atención entre esas relaciones, precisamente las relaciones con las mujeres, o sea, las relaciones con Olimpia, con su madre, las relaciones con su madre adoptiva, como si dijéramos, con Sisi Gambis. Con Sisi Gambis, que a mí me parece para mi gusto, uno de los personajes mejor construidos, luego pues, con la propia Basine, con todas las mujeres. Son mujeres poderosas las que salen en la novela, bueno, poderosas dentro de donde estamos hablando y las influencias que pueden llegar a tener, que son muy poderosas. Sí. Lo que pasa con las mujeres en la Grecia clásica o en la Edad Antigua es que se han quedado muy visibilizadas por el historiador que habla de ellas. Pero lo bonito de todo esto es que hay pistas en la propia historia contada por los hombres que te dan a entender la importancia que los Alejandros de turno le daban a todas estas mujeres, importancia que sin embargo no ha quedado reflejada en el testimonio que perdura hasta estos días. O sea, hay un pasaje en la novela en el que Alejandro adopta a la reina madre de Persia, a la madre de su enemigo. En la novela todo eso tiene una explicación más humana o más emotiva, que es que Alejandro odia a su madre, entonces tiene una madre nueva. Pero eso es un hecho real. El hecho de que Alejandro adopte a la madre de su enemigo no es solamente por cariño o por empatía, es porque sabía que la necesitaba, sabía que era poderosa, sabía que ella era la que movía los hilos en el imperio persa. Aunque eso no nos lo haya dicho ningún historiador contado así en las fuentes, ¿no? Eso es simplemente el acto, la anécdota que ya te cuenta la importancia que él mismo le daba. Y lo mismo sucedía con Olimpia, con su madre. Filipo, el padre de Alejandro, se casa otras 5 veces, tiene otras 5 mujeres. Olimpia es la número 5 y sin embargo es la consorte principal, porque es la que ejercía los hilos. Solo matan a una de las madres o madrastras de Alejandro, bueno, matan a 2. A una Olimpia cuando ya ha muerto Alejandro y a otra que la manda a matar la propia Olimpia porque le hace sombra. Lo cual eso ya te está hablando de una lucha de poder entre estas mujeres por dominar un mundo que era de hombres. Y lo exitosas que fueron para conseguirlo. De hecho, la sombra de Olimpia está toda la novela ahí. Sí, y eso que deja de aparecer en la página 100. Sí, por eso digo que te llama la atención por eso, porque está ahí, no está interviniendo, no está hablando, pero está marcando todo el rato sus pensamientos, sus reacciones, todo. Olimpia, que desaparece en la página 100, porque es cuando Alejandro ya abandona Grecia y salta a Asia, es impresionante yo me lo imaginaba así, al menos, ¿no? Esta no era una madre que de repente dejó ir a su hijo, que era su único valor en la vida. Le siguió mandando cartas y Alejandro cómo se resiste a la tentación del hijo de contestar a las cartas de su madre. Porque sabe que en cuanto abra una carta y conteste una carta, su madre va a volver a él, aunque esté a kilómetros de distancia. Y el resto de las mujeres en la vida de Alejandro, porque uno ve la novela en la cubierta y parece que es como una novela muy de machorros, pero es que es verdad, y además la novela en el siglo IV, pues solo va a haber tíos dando espadazos, ¿no? Pero es impresionante el poder intrigante de estas grandes matriarcas, que eran las que movían los hilos de los imperios. Y luego está la gran mala de la novela, que es Roxana, ¿no? La primera mujer de Alejandro, que es una chica muy joven, que Alejandro encuentra, es la hija de uno de los líderes tribales del Himalaya. Sí. Y entonces Alejandro se enamora de ella perdidamente, se contaba la leyenda y tal. Y la saca de su mundo. Una niña de 18 años que lo único que había conocido era las montañas de Himalaya, nunca había salido de ahí, y Alejandro de repente la mete en la corte persa y cómo ella misma consigue medrar y consigue acabar con sus enemigos, consigue hacerse un hueco
cuando no daban un duro por ella, por decirlo así coloquialmente, porque era una bárbara. Sí, pero es un personaje fascinante, o sea, y cómo se superpone, cómo se sobrepone, ahora sí, cuando la intenta ridiculizar, cuando la intentan echar de la obra, acaba ahí, bueno, no cuento nada, ¿no? Acaba teniendo un papel fundamental. Lo bueno de las novelas históricas es que no se puede hacer spoiler, claro, porque sabes, lo tiene. Pero no, pero esa parte humana del personaje de Roxana, pues eso no te lo he contado en historiador porque no hay fuentes de ello, pero yo me lo imaginaba así, ¿no? Una mujer que la sacan de las tribus de las montañas y acaba siendo la única reina de Alejandro, eso no pasa por casualidad, y sobre todo eso no pasa porque un hombre se lo haya hecho, o sea, es porque se lo ha construido ella misma. Sí, además incluso hay personajes más secundarios, pero que también pues, son muy lucidos como de mujeres como el de Ada de Caria, ¿verdad? Sí. Es muy bonito la historia suya, ¿verdad? Ada de Caria es un personaje que a mí me gusta mucho, era la princesa de Halicarnaso, del gran mausoleo de Halicarnaso, y tiene una vergüenza impresa en su carácter porque la familia de Ada de Caria eran los únicos reyes griegos que en la guerra entre Grecia y Persia iban con los persas, porque les pagaban. Y entonces, bueno, vivía con esa vergüenza de que todos sus antepasados habían sido, no sé si alguno de ustedes ha visto la película de 300, donde sale Eva Green. Pues Eva Green, que hace de Artemisa en la película de 300, es la antepasada de Ada de Caria. Son esos griegos que iban con los persas. Y entonces cuando llega Alejandro, y ella es la primera de su familia que vuelve sobre el pecado original de haber apoyado a los persas y apoya a un rey griego, también sienta una marca sobre Alejandro, porque le da la lección más importante de todas, que es: tu familia no te define si la construyes tú. Y entonces le da la gran lección que dice: tienes que tener un hijo, tienes que tener una descendencia, porque tú ahora eres muy joven, te crees que eres inmortal. Eso también es uno de los temas de la juventud, ¿no? La juventud que se cree inmortal, Alejandro se creía inmortal con 20 años. Y como nos creemos todos los jóvenes, de alguna forma. Y Ada de Caria es la que le dice: algún día te morirás y necesitas tener un descendiente que lo asegure todo. Yo no lo tengo y por eso sé que cuando yo me muera todo esto se destruirá o acabará siendo tuyo. O sea, tiene la genialidad de adoptarlo, claro, para que ya siga y luego el otro... Pero lo adopta tristemente, porque por un lado es muy inteligente, porque dice: no tengo heredero, adopto a Alejandro, y así me hago. Pero por otro lado es la reflexión de esa mujer que dice: no tengo hijos propios y tengo que, el primero que pase, que en este caso es Alejandro, le tengo que dar el todo. Sí, al final es su legado, dice: bueno, no tengo legado de hijo, pero por lo menos que esto sobreviva con el emperador. Sí, la verdad que es muy bonita, esa es una de las historias que a mí más me han gustado. Luego otra de las relaciones, porque bueno, ya lo estoy planteando un poco así porque yo la novela la veo así, ¿no? Independientemente de otro protagonista, como una novela de relaciones con otros personajes, con otras. La de Gestión. La de Gestión al final es el gran amigo, el gran amor de Alejandro, ¿no? Una amistad que tampoco cuento con la novela, ¿no? Trasciende, ¿no? hasta más allá, ¿no? O al menos ese es el deseo, ¿no? De que, bueno, ya que seamos polvo, total, ¿no? Es que, qué bonito. Es que... bueno, sobre todo Quevedo. Sí. Pero la relación entre Alejandro y Gestión es la gran historia de amor en la novela, ¿no? Es verdad que Alejandro tiene amantes femeninas, que luego también tiene un amante masculino, como es eunuco, Begoas, pero Gestión es que es la relación más pura de amor porque es el verte en el otro, ¿no? Que para mí, yo como persona y como escritor también así lo traslado, es el amor más puro, ¿no? Cuando te ves reflejado en la otra persona, cuando la otra persona te complementa de esa forma. Y ese es el Hefestión y Alejandro, ambos son el mismo. Y hay una escena bonita en la que Alejandro está hablando de Hefestión y dice: no, es que él también es Alejandro. O sea, no hay una distinción entre ellos dos. Y sin embargo, lo que sucede, y tampoco desvelo nada, es que según Alejandro se va volviendo más tiránico, porque Alejandro se va volviendo más tiránico, y ahora si quieres hablamos de esa línea muy débil, ¿no? Entre los libertadores que siempre vienen en tiranos, también se va volviendo muy tiránico en sus relaciones personales. Y la que más sufre la transformación de Alejandro en déspota es la relación con Hefestión. Porque en Grecia es una relación entre hombres iguales, entre pares, ¿no? Están al mismo nivel, se llevan igual, han crecido juntos, se comparten. Y según van avanzando por el viaje por Asia, y Alejandro lo va devorando Asia, lo va devorando el Oriente, empieza esa relación a descompensarse y de pasar de ser de hombres libres pasa a ser una relación entre un hombre esclavo y un hombre dueño. Y Hefestión queda relegado al papel del esclavo voluntariamente, porque lo que no quiere es perder a Alejandro. Y eso se va
se van distanciando más, y es muy interesante cómo el personaje de Festión, a mí fue de lo que más me divertió escribir la novela, cómo el personaje de Festión, que empieza siendo un personaje muy fuerte al principio, acaba siendo nada porque lo va copando Alejandro entero. Sí, él, como si dijéramos, es un esclavo de amor al final. Sí, que siempre tiene una connotación como si es una heroína romántica del 19 y no hecho por amor, ¿no? Pero es verdad, es el lado más cruel del amor también, de ese amor que sí que es correspondido, pero no con la intensidad, ni con la veracidad, ni con el sentimiento que Festión quería. Entonces eso en el fondo le duele muchísimo. Es lo que acaba mandando ahí. Sí, bueno, pues precisamente eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Un poco esa evolución de Alejandro como libertador de pueblos, ¿no? Él se ve así, ¿no? Porque bueno, siempre tiene esos gestos ahí grandilocuentes con algunos de los que conquista, devolviéndole, dejándoles como gobernadores o como tal, y su idea esa de libertad, que sí que se la creen y que la comparten todos sus amigos de armas, ¿no? Los Etairoi, ¿no? Que la comparten con él, pero que es verdad que según pasa el tiempo están viendo que eso se acaba convirtiendo en un delirio, en una huida hacia adelante. Claro, sí, a ver cuántos grandes gobernantes en nombre de la libertad no han acabado siendo tiranos de otros y tiranos también de los suyos, ¿no? También es una novela muy política. Me preguntan todo el rato que si tiene connotaciones políticas o tal, pero sí las tiene, porque los temas son los mismos, entonces y hoy. La lucha por el poder sigue siendo la misma. La corrupción de los ideales políticos que acaban sirviendo a intereses personales sigue estando hoy en día, ¿no? Y con Alejandro sucede. Alejandro tiene un interés personal que es no volver. El viaje empieza siendo que es un viaje de liberación, de devolver la libertad a los pueblos persas y tal, pero llega un momento en el que ya no quedan ni pueblos persas ni nada. Es simplemente seguir por su propia ambición. Primero es la tiranía, cuando ya ha devuelto la democracia a las ciudades que habían sido griegas, se centra en que quiere conquistar a los reyes persas y acabar con el último. Cuando acaba con el último dice que va a ir con los asesinos de los que lo han matado. Cuando acaba con eso dice que ya quiere ver el mar. O sea, va escalando un enemigo detrás de otro porque no quiere volverlo. Y entonces, claro, los griegos acaban diciéndole: te conviertes en aquello que venimos a destruir. Nosotros veníamos a una misión muy limitada y nos tienes haciendo un viaje que sirve a tus propios intereses. Y ese es el Alejandro tiránico, el Alejandro que de repente dice: no, el Himalaya lo subimos en invierno. ¿Por qué? Porque se nos escapan y subieron el Himalaya en invierno. Sí, la verdad que es alucinante. También es en esa evolución, ¿no? De que Dios, de que es inmortal, cuando es joven, cuando es poderoso, cuando está. También es muy bonito, o a mí también me ha fascinado la relación un poco con Darío, ¿no? El perseguirle, el decir, ha oído que lo tengo que ir a por él, me entero que desaparece pero tengo que buscar a sus asesinos. Eso también es una relación muy interesante, ¿no? Y esa evolución de creerse Dios, luego empezar a ver que la cosa se complica. Sí. La novela está construida casi en forma de espejo, porque todos los personajes griegos, o casi todos, tienen su reverso en el lado persa. Así como Sisigambis es el reverso persa de Olimpia, Begoas es el reverso persa de Hefestión, Darío es el reverso persa de Alejandro. Y muchas veces se hablan entre ellos, ¿no? Tienen una especie como de conexión que va más allá de que el uno es el enemigo del otro, ¿no? Y al final, Alejandro, que siempre había tenido a Darío como el enemigo más temible, acaba teniendo a Darío como el modelo a imitar, acaba queriendo ser él y convirtiéndose en él. Cuando los griegos le dicen: es que te has convertido en un tirano, no lo dicen solo por las cosas crueles, las cosas tiránicas que podía hacer Alejandro, sino porque adopta las costumbres que eran propias de los persas. La primera de ellas, que es una cosa que yo no sabía, lo aprendí investigando la novela, hacerle la reverencia a los reyes. Los griegos no le hacían reverencia a los reyes porque decían: los reyes son a los que hemos puesto a nosotros y los podemos quitar. Y los persas, en cambio, tenían una idea de la monarquía que era divina. Es decir, el rey como representante del ser supremo en la tierra. Ergo, necesita que le hagamos una reverencia que se llama la proskinesis, que era a besarle los pies. Y Alejandro de repente empieza a hacer que le besen los pies, porque lo aceptan los persas, ve que todos los persas se lo hacen, no pone ninguna traba y acaba demandando que los griegos también se lo hagan. Y entonces ahí es cuando se transforma en Darío.
cuando está en Babilonia y pasea por los palacios que habían sido de Darío, se siente identificado. Otro personaje que has citado y que me parece fascinante también, no sé si habrá mucha, supongo que las referencias en algún escrito y tal, es el que tú has dicho de Begoas, ¿no? Que fue eunuco de los dos, de Darío y de Alejandro, ¿no? O sea, hay que ser un genio para lograr meterse en la alcoba de los dos. Decían que era decían que era envenenador, además. Que, bueno, los eunucos, hay toda una leyenda muy orientalista de quiénes son los eunucos, estos adolescentes con rasgos femeninos a los que los reyes castraban para que cuidaran los harenes de las concubinas, porque si los castraban sabían que no les iban a robar las concubinas. Y los eunucos como envenenadores, ¿no? Como estos especies de esclavos sigilosos que pasaban desapercibidos porque en teoría eran inofensivos y que sin embargo accedían a la posición más cercana y más vulnerable de los reyes, que era cuando estaban en los harenes pasándolo. Y entonces Begoas se sabía que había sido además eunuco del antecesor de Darío también, de Artajerjes III, y que posiblemente lo hubiera matado, que posiblemente lo hubiera envenenado pagado por la madre de Darío precisamente. Pero acaba pasando de Artajerjes a Darío y de Darío a Alejandro. Y finalmente el influjo que tiene sobre Alejandro es máximo porque Begoas es el que introduce a Alejandro al Oriente, a toda la sensualidad del Oriente, a todo el mundo místico, es el que le dice, es el que le explica esto que hemos dicho de la prosínesis, ¿no? De que él como rey es descendiente de un dios persa, es el que también malmete mucho contra los otros griegos. Y Begoas, curiosamente, es uno de los personajes que menos habla en la novela, y sin embargo es otro que también extiende sus sombras y que con sus silencios muchas veces, simplemente con las miradas, cuando le van a ver otros, ya da a Alejandro una opinión sobre qué piensa de ellos. Sí, muchas veces eso siempre es sonríe maliciosamente. Sí, está en la sombra y de repente, y además es curioso, yo siempre lo hacía cuando un griego, un amigo de Alejandro, entraba en un cuarto donde estaba Begoas, siempre hay una línea que dice y captó a Begoas el rabillo del ojo, o captó a Begoas la sombra, porque siempre está ahí, es ese influjo persa, porque Begoas representa mucho más que solamente el eunuco, ¿no? Es la oscuridad de Persia que se adueña poco a poco del espacio más íntimo de Alejandro, donde ya no puede ni hablar con sus amigos de infancia, porque habían crecido juntos todos, ya no puede ni hablar a solas con ellos sin que en la esquina esté ese símbolo de Persia. Sí, la verdad que es fascinante. Bueno, yo le estoy haciendo preguntas, pero... Yo estoy hablando de... Si vosotros queréis hacer algún tipo de pregunta o lo que sea, porque al final... ¿Queremos hacer preguntas? Una ronda de preguntas, vamos a preguntar. Quiero que ahora si hablamos de los cotilleos del planeta, que está bien. Vale. Tiene más gracia que la novela. Venga, hacemos preguntas. ¿Alguien quiere decir? La vergüenza la pasa el primero, después de nada, ¿eh? Pero todo lo Si no sé, claro, que te estamos Yo te felicito por la novela. Yo he leído nada más un cuarto, voy por la 140 páginas. O sea, está en plena pelea ahora con... Espero que no te hayamos destripado. Lo primero que te agradezco, lo que me has aclarado, porque eso es importante en la realidad, ¿no? El poder de las matriarcas, que hasta hace poco tiempo creemos que el poder femenino ha sido de hace 4 días. Como ya veo que viene en el siglo IV, esto es importante para aclararlo, sobre todo a los machos, ¿no? No he dicho antes los machos, a los hombres. Felicito mucho la novela porque para mí, no sé cómo lo has, pero has conseguido que visualices, según vas leyéndolo, aparte que te distrae muchísimo, te captura absolutamente la lectura y te va enganchando, ¿no? Te puede abrir como todo el hecho. Pero es impresionante cómo visualizas la novela como una película. Lo ves perfectamente, lo estás visualizando como lo ves. Eso es muy complicado, creo, de conseguir. Y lo consigue. Entonces, esa magia, te felicito por ello, ¿no? No sé cómo lo has hecho. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es que cuando alguien cuando he leído novelas inventadas, ¿no? Historias que las inventa, bueno, pues la imaginación del escritor, que la leche. Pero yo admiro mucho cuando alguien escribe novelas basadas en la historia. ¿Cómo te has documentado para llegar a este nivel de detalle que has plasmado en la novela?
porque eso es lo que a mí me flipa totalmente. Bueno, muchas gracias. Es que precisamente yo a los que admiro mucho son a los escritores que se inventan las historias porque tienen mucha imaginación que yo no tengo. Es que los escritores de una novela histórica les decimos no tenemos imaginación porque el argumento ya nos lo ha dado la historia, porque yo no puedo decir que Alejandro de repente en vez de ir hacia el oriente fue hacia el oeste, ¿no? Igual salía un vuelo, si hacía eso. Pero precisamente ese es el handicap que tienes. Cuando tú tienes una novela histórica te tienes que sujetar más o menos, siempre está permitida la licencia del autor, evidentemente, pero te dan el argumento hecho. Entonces, lo importante es crear una historia con una línea que ya está predefinida. Yo puedo crear, Carlos que escribe ficción, puede inventarse historia, pero tú lo tienes solucionado, ¿sabes? ¿Cómo le das esa? Es a base de rellenar, rellenar los huecos. Eso es eso. Porque también hay que elegir bien el personaje. He de decir que Alejandro tiene una vida de novela. Entonces es muy fácil que sea así cinemático y tal. Pero cuando construyes una novela histórica, la investigación tiene que ser muy profunda para armar muy bien el contexto, el armazón de la novela, pues desde las cosas más grandes, pues cuando salió Alejandro de Grecia, cuando fueron las batallas, a las más pequeñas, que es si comían una cosa o la otra, cómo, o sea, el detalle está en eso, ¿no? El diablo está en el detalle, porque una vez leí una crítica de una novela de Alejandro, precisamente, de Mary Renaud, que es estupenda, y le criticaban, diciendo, no, es que la página tal dice, en una escena, precisamente una escena de sexo, decía, desabotonó la túnica, decía, si el botón no se inventa hasta el siglo III después de Cristo, pues este tipo de cosas es donde más hincapié se hace para que quede realista y quede bien construido. Al final, el argumento es fácil porque el argumento te viene dado. Y lo que sucede con Alejandro, que también es una ventaja que tengo en este caso, es que sabemos relativamente poco de su vida personal. Sabemos lo que autores romanos escribieron sobre él 400 años después de su muerte, que ellos fueron los primeros que escribieron una novela, yo creo. Entonces, esa parte es totalmente inexplorada y queda en manos del autor rellenarla con imaginación. Eso no quita para que la novela sea fidedigna y no pongas que las túnicas tenían botones. Pero la parte de los sentimientos, la parte de las sensaciones, de las emociones, eso es lo que conviertes en tuyo. Pero sí que es una cosa que se agradece poniendo la novela, porque a veces una novela histórica lo que puede pescar es de demasiado puntillismo y de empezar a utilizar convertirse casi en un objeto arqueológico, o sea, demasiado erudito, demasiado con la moneda tal del año tal. Tiene un cazado porque no han cazado. Hay uno que no ha cazado nadie, salvo un amigo de mi madre que es un botanista que sabe de plantas, una barbaridad, y me dice, esta página, hablas de esta planta, y esta planta no crece ahí, crece en el país al lado. Y yo, ¡joder! Eso acabo de decir. Bueno, la cortaron, la llevó el mundo. O sea que siempre hay que tener cuidado, porque siempre se escapa algo. Sí, la respuesta, oye, trasladate al siglo IV a Macho. Lee más que el siglo IV, entonces le retrohaces. Las fronteras eran... Pero bueno, todavía no has contado cómo te has documentado. Sabemos que te encanta la mitología, ya conocemos todos la historia de tu profesora, pero una cosa es que te gusta la mitología porque tu profesora te dirigió hacia ese conocimiento, pero llega la hora de decir, me encanta la mitología, pero ¿cómo me enfrento yo a documentarme? Pues eso tienes que ir... Y luego otra cosa que me gustaría que me contestaras también al respecto es... estamos observando que ahora, yo he oído comentarios también, y que hay una vuelta... Pero la recoja hoy, me dijo mi hija que la avisara y no sí. ¿Qué está estudiando allá? De la vuelta de muchos jóvenes a la mitología. Hablan de que está fundamentado en el mundo de los videojuegos. Evidentemente, en el mundo de los videojuegos hablan de guerras, es muy fácil irse a la mitología y coger peleas entre dioses, entre superhéroes. ¿Tú crees que eso es así? Yo quiero pensar que tiene sentido eso. Que tomar la mitología va más allá. La mitología era por esta profesora que contaba un cuento de mitología griega y me fascinaba. Empezaba todos los lunes contando un cuento de la mitología griega al resto de mis compañeros en clase. A aquellos les debía parecer muy divertido, a mí encima me despertó una vocación, ¿no? Pero era lo clásico y tal, entonces empecé a leer más de eso. Sí es verdad que hay un repunte ahora de la mitología griega, yo también lo he observado, no sabía que venía por el mundo de... Lo que comentaban era porque estaba un poco vinculado al mundo de los videojuegos. Bueno, videojuegos pero que al final, el fondo de la historia está escrita desde la antigüedad. Sí. Entonces tú como historiador sabrás que, bueno, la historia al final
se repite. No, Entonces, hay un trasfondo. no sé, Las relaciones humanas entre poderosos, entre dioses, están escritas ya. No, y además lo que representan son relaciones humanas. Claro, sí, sí. Tú trasladas a ese personaje, lo disfraces con máscaras futuristas o un disfraz futurista, pero tiran de la mitología. Aparte que luego yo no conozco videojuegos porque no juego, pero parece ser que hay muchos juegos relacionados con personajes mitológicos. Pues si no, no sabía de nada. Pues parece ser que eso es una moda. Entonces yo cuando veo moda digo... Pues si por esa moda leen el libro, estupendo. No me parece bien, pero él no se basa en la mitología por esto, se basa en la mitología por esta presentación que hizo tu profesora, pero luego llega el trabajo de campo. Porque la mitología no hay archivos. No, la mitología no hay archivos. Claro. Y de Alejandro hay relativamente poco escrito. Claro. Es que del tiempo de Alejandro Claro. solo hay fuentes arqueológicas. Claro. No nos ha dejado unos textos, no nos ha dejado unos diarios. Y de su Lo que todavía Ptolomeo, que es uno de sus generales, escribió una historia de la vida de Alejandro, por supuesto, muy escrita a su conveniencia, que se perdió y en la que se basan los autores romanos que escriben sobre Alejandro, que esos sí los tenemos, pues Tito Curcio y Plutarco, entonces esos debieron de leer los textos de Ptolomeo, que en teoría eran los más fidedignos, y ya digo que no, porque hacía una defensa de lo que habían sido sus actos y su vida. Entonces, escrito de Alejandro solo tenemos lo que sea, 400 y 500 años después de su muerte, lo cual es que hay que cogerlo con pinzas. Pero, siendo lo que hay, es lo que hay que tomar. Entonces yo, cuando empecé a documentarme de la sangre del padre, lo que lees los textos romanos, pero sobre todo lo que lees es las monografías que han escrito los grandes historiadores después, poniéndolas en relación. Entonces, al final, yo no soy clasicista, ni helenista, mi tesis doctoral no tiene nada que ver con Alejandro Magno, es del siglo XIX, o sea, es un campo totalmente distinto de este, ¿no? O sea, yo no soy un historiador de clásicas que escribe una novela del mundo griego. Entonces, al final, la documentación que yo tuve que hacer es simplemente esto que digo, ¿no? Investigar lo que ya hay escrito. Yo no tenía ninguna necesidad de volver a las fuentes primarias a ver si yo descubría algo que a los historiadores se les hubiera pasado por alto. Porque entonces lo que escribiría sería una biografía nueva de Alejandro Magno que digo, esta refuta todas las anteriores porque yo he encontrado una cosa que no tiene nadie. Entonces, el trabajo de campo en sí no es otra cosa que trabajo de... es horroroso decirlo así, pero de colorear. De leer y colorear el dibujo. Pero eso lo compaginas con una licenciatura, con un doctorado en Relaciones Internacionales, con otro libro, y eso no sé. No te lo pregunto, Sacándole horas al Yo día. estoy cogiendo horas, a ver si se lo digo a mi hijo. A ver cómo lo hace. No, pues, mira, hemos dicho que Alejandro se quería escapar. Y encima vives, ¿no? Porque también vives. También. Alguna cerveza me tomo eso. Sobre todo para escribir sus escribir. No, pero de Alejandro, que la vida de Alejandro no dejaba de ser una huida, un escapismo de su Macedonia, pues para mí la novela no dejaba de ser una huida, un escapismo de mi doctorado, que había momentos donde el doctorado va así por la vida, y cuando están en los momentos bajos lo quieres dejar, yo me escapaba de clase, Una cafetería. iba a clase y iba a una cafetería, a un pub en Londres, y me ponía a escribir ahí, porque era algo que me divertía y lo podía compaginar, y cuando no estaba con la novela, pues me dedicaba a mis amigos o a dar la vuelta, lo que fuera, pero... ¿A mano o a ordenador? A mano. Yo que en el pub igual se te caía la pinza encima del ordenador. Además, había un pub glorioso que iba muchísimo, estaba en Brompton Road, que nada más entrar ponía: no habrá una buena línea que haya sido escrita por un bebedor de agua. Este es el sitio. Este es el sitio. Es la siguiente pregunta. Un español como tú es capaz de escribir una novela sobre Alejandro Magno. ¿Cómo se come eso? Pues es surrealista, ¿verdad? Pues eso. Bueno, pero me divertía mucho. Estaba en Londres muchos años, 6, y a mí me divertían mucho los pubs, tenía mucha gracia. Y sobre todo cuando me escapaba de clase y iba a los pubs, era siempre a una hora que estaban menos concurridos. Luego llegaban a las 7 de la tarde, llegaban los ingleses berreando. Más surrealista todavía. Porque claro, tú estabas ahí en un pub, no estabas con tus compañeros, con tus amigos de pinta, estabas trabajando. Entonces, También no. ¿A trabajar o...? No. Bueno, venga, más preguntas, que estamos aquí ocupando nosotros las preguntas. Yo estoy por la misma página, así que... Sí. He terminado
tú le das una trascendencia especial porque la sacerdotisa esta de los ojos amarillos se le tiene como cautivado y le tiene como diciendo, no, que tú no vas a ser nadie si no logras deshacer el nudo. Tanto pensar y luego lo desiento como lo de Bilbao, ¿no? No vas a spoiler lo que no llegó ahí. Esa preocupación que yo me imaginaba que llegó el nudo, a lo mejor tú ya está. Pero tú lo planteas ahí como que, claro, como que... No, sin hacer el destripe, el nudo es... Yo creo que el nudo... Pero lo del nudo gordiano lo sabemos todos. Sí. Bueno, eso lo de los reyes católicos tanto monta es por el nudo. Lo sacan de eso. Y el yugo de los reyes católicos, que luego está en el escudo de los reyes católicos, luego en franquista, ese es el nudo con esa cuerda, es el nudo de Alejandro, es el nudo gordiano. Pero el nudo gordiano, que no existió, por supuesto, es parte de esa mitología que crea el propio Alejandro sobre su propia persona. Porque el nudo gordiano, que es nada más haber saltado de Grecia a Asia, en el fondo lo que ese mito representa es Alejandro como rey griego racional. Es un rey que llega a un sitio donde le dicen: este es un nudo mágico dado por los dioses y el que deshaga el nudo se convierte en rey de Asia. Y Alejandro dice: esto no es para mí, estos son vuestras supersticiones, esto es vuestra magia, esto es vuestra religión, yo os medio por esto, yo es la luz de la razón griega, la luz de la filosofía griega, de la ciencia griega, y esto se corta esto. Y es el Alejandro que se impone a la superstición oriental, es el Alejandro racional, el Alejandro griego. Si hubiera habido... Le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo, pero finalmente se superpone y esa forma tan vasca, tan bruta, no sé qué, no es otra cosa que la navaja de la razón, de diciendo, si esto es sencillo. Si hubiera habido un nudo gordiano al final del viaje, Alejandro se habría parado a pensar si la magia, si el mito y tal. Entonces es ese contraste de decir, el Alejandro niño, el Alejandro joven, que no se deja obnubilar por la magia. Y según va avanzando por el viaje y en teoría iría madurando, se va perdiendo mucho más en el mundo persa, en el mundo más brumoso. Se vuelve más supersticioso. Sí. Bueno, que el nudo gordiano, parece un vasco con una espada. No, que yo no lo he leído todavía y por eso está un poco... ¿Alguna pregunta más, Asun? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues enhorabuena por la novela, a mí la novela histórica me encanta, me apasiona. Y bueno, con respecto a Alejandro, pues me gustaría saber, yo hace mucho tiempo que me leí Alessandro, de Valerio Massimo Manfredi, y una de las cosas que me surge es esa novela ha influido en algo, también la de Denis Renaud, es un Alejandro diferente a los de esto, al que pintan estos otros autores. También hay parte de violencia, me acuerdo yo que una descripción en Valerio Massimo Manfredi sobre la destrucción de Tiro, me parece que era en aquella, una de las batallas que tuvo por esa zona que me impactó, ¿no? Entonces vemos también cómo dentro de Alejandro convive esa parte de violencia, de guerrero. Sí, totalmente. Yo las novelas de Manfredi y de Renaud no las he leído. Y cuando empezaba a escribir de Alejandro tuve gran tentación de leerlas y a la vez gran miedo. Porque sucede muchas veces que si la lees dices, pues te va a romper el mito porque vas a estar constantemente pensando que les estás copiando. Constantemente pensando que, bueno, aunque le estés dando una vuelta a esto, en el fondo esto lo estás pensando porque lo has leído en el libro de Manfredi. Entonces no lo has leído, me tengo que sentar a leerlas. No sé qué escritor decía eso, dice, ¿qué lees mientras escribes tu novela? Bueno, ¿Para qué lees que sí. dice, no, yo cosas totalmente distintas? Totalmente distintas. Yo no sé si habrá algún escritor en la sala, igual me corrige, pero muchísimos cursos de lectura y de escritura o consejos para escribir y tal, te dicen, lee de tu género. Yo no leo novela histórica, es un género que no es el mío, o sea, es el mío para escribir, pero no es el mío como lector. Vuelvo a una cosa con la que he empezado, disociar el escritor del lector, y yo Manfredi y Renaud no los he leído, y aparte porque me daba miedo de repente decir, a ver si inconscientemente vas a copiar. Y entonces, por eso yo digo que es imposible que sean Alejandros parecidos porque no han tenido la influencia de ahí, ni las influencias literarias de las que ha bebido la sangre del padre son otras, son muy diversas y no son necesariamente novela histórica. Yo lo que más leo, porque es lo que más me gusta, son los autores del boom latinoamericano. El realismo mágico es una cosa que me fascina. Y en una entrevista me preguntaron, bueno, pero
pero tú no escribes como los del realismo mágico. Digo, claro que no, porque no es mi género. Entonces, es distinto las influencias que te construyen como lector a luego tú cómo las destilas como escritor. Pero las vidas paralelas de Plutarco sí que lo... Sí, las vidas paralelas de Plutarco sí, pero por fuente histórica. Por fuente histórica, no por, no por inspiración literaria. Sí. Y la Anábasis también, ¿no? Sí, de Flavio Arriano, sí. Pero toda esa serie de textos romanos como como primarias. Sí. Venga, ¿preguntas? De videojuegos también. No, que queráis. A mí me gustaría, después cuando termines de comentar el tema del libro, para no romper, que nos cuentes algo de lo que vas a hacer o estás haciendo en la próxima vez. Pero seguimos. Pues no se la puedo contestar porque convivo con dos cosas ahora. Con una casa maravillosa que es Planeta, que me ha acogido y que me quiere mucho, y por otro lado con un monstruo que es Planeta que me dice, oye, ¿cuándo estás escribiendo? Y digo, o promociono la sangre del padre o escribo, pero las dos cosas no lo puedo obligar. Entonces, estoy con ideas, también va a ir un poco en este género de novela histórica, pero ahora mismo es que estamos en pleno Planeta, yo digo, no se debería llamar Planeta, se debería llamar Huracán, porque no paramos. Y entonces mira, eso, una cosa de Sosone Sonega que yo le admiro muchísimo y espero poderle aprender, es que de repente vamos en un tren o vamos en un avión, saca el ordenador y se pone a escribir o se pone a tal y digo, yo es que necesito de una concentración y de un silencio y de una oscuridad y tal, y ella es capaz de cambiar el chip y se pone a trabajar como una máquina. Y yo también... Ella tiene un par de décadas más que tú y el cerebro más sentado. Y además tiene otra cosa que tiene un poco de cuestiones desaparecidas. Es que al final, cuantas menos horas que enseñaría, más cosas. Bueno. Una pregunta, otra compañera tuya, además Rita, que quiero también finalizar. Sí, con mola. O sea, tenéis mucho en común. Ella dice que cuando ella dijo en una presentación del libro, que cuando escribe un libro ya los personajes no son suyos, el libro no es suyo, como que se desentiende del libro, por decirlo de alguna manera. Cuando publica. Sí, ¿a ti te pasa lo mismo? Pues, a ver, Alejandro para mí ha sido muy importante porque me ha acompañado en unos años de mi vida que han sido muy fundacionales, de los 20 a los 23, y Alejandro siempre estará conmigo. Lo que pasa, y sobre todo yo Alejandro lo escribí sin la perspectiva de que se pudiera publicar, de que fuera a leerse, de que fuera a llegar a tanta gente como está llegando. Entonces, siempre de alguna forma será mío, porque yo lo concebí como una cosa que siempre sería muy íntima. Y entonces, bueno, que llegue a tanta gente. Lo bonito de las novelas es que las novelas se construyen al 50% por el escritor y al 50% por el lector. Entonces, lo bonito es que haya alguien que a Alejandro le parezca incluso distinto como yo lo pude imaginar o distinto como yo lo pude escribir, y sin embargo, las palabras le transmitan una imagen distinta. Entonces, pues, el personaje sigue siendo tuyo en tanto en cuanto tú lo has concebido, tú lo has construido, pero también se convierte en un personaje de cada uno de los lectores que lo lean. Yo, por ejemplo, a mí Alejandro me cae bien siempre a lo largo de toda la novela, porque ese Alejandro soy yo, ¿no? Es mi propio viaje, mi propia historia. Y sin embargo, mucha gente que lo ha leído me dice, está en la parte donde Alejandro te cae mal. Digo, ¿qué parte te cae mal? Si es buenísimo en todas, ¿no? Si es buenísimo en todas, ¿no? Pero el personaje no los pierdes, sigue siendo tuyo porque los defiende. Porque tú ahora mismo estás hablando de la generosidad del escritor cuando cede su personaje, su obra, la cede a los lectores para que cada uno construya su novela, pero está bien, no te molesta. Bueno, sí. No lo repito. Solo porque si es él no le gusta la actividad. No, a ver, todo con pinzas, pero al final sí lo sientes muy tuyo, al final sí. Se parece yo creo que todavía no sé. ¿Se parece Alejandro a otros de otras novelas que les he hecho un apellido con Pedro, pero a otros? ¿O qué parte has querido aportar? Y por lo que estoy diciendo, tú eres un enfoque muy emocional, ¿no? Mi Alejandro es el retrato más íntimo de Alejandro, ¿no? Es Alejandro que piensa. Sí. Pues te coach, no sé, pues me lo ha hecho a mí, ¿no? Sí, pues
Yo creo que ambos, ¿no? Te acompaña mucho la novela, siempre, pero si es distinto o no, si se parece a otros personajes, no lo sé. Yo creo que eso es también Yo no lo he escrito queriendo que se pareciera a ningún personaje que yo haya leído en alguna novela, ni lo he querido hacer el Alejandro de Manfredi de Renault, que no lo he leído, tampoco lo he querido hacer el Coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad, que es mi libro favorito. Entonces, no lo sé, yo creo que ese es labor del lector, es decir, Ana, me recuerda a X. ¿Y que se parece a ti? Y que se parece a mí, o yo, no sé. Hombre, la escritura sin duda la que está diciendo Eso es publicada, que suele ventajista, sí que es verdad que su forma de escribir es muy lírica, muy narrativa, muy visual, ¿sabes? Como realismo mágico, ¿no? Como Sí. y eso sí que se refleja en tu No, forma pero de yo me escribir. refiero a tu, porque tú estás hablando todo el tiempo de que Alejandro hace un viaje, tú nos has hablado también que hace 6 años, muy joven, demasiado joven, fuiste a Londres, viviste, estabas también separado de tu familia, te hacías un viaje hacia Bueno, adelante. es que todos... Algo tiene que haber, Sí, sí, no me no. refiero, no, Pero esto en ya- todos, ¿eh? Sí, sí, las claro. novelas son muy autobiográficas, dicen las primeras, ¿no? Yo creo que hasta las últimas, ¿no? Sí. Son muy autobiográficas. Que digas, ¿tú eres Alejandro? No, pero Alejandro tiene cosas mías como las tienen todos los personajes, o sea, porque al final te nutres también de tu propia experiencia para poder poner palabras, para poder expresar los Claramente. sentimientos bien. ¿Y en qué pasaje del libro te has identificado más y has dicho, si es que esto soy yo? No... Igual que nos has dicho el gazapo, ya estamos todos preocupados. ¿En qué página dices, es que soy yo? Pues no sé si hay un pasaje exacto de la vida Un de detalle Alejandro. más absurdo, decir, pues, el tic de levantar el dedo para tocarme la oreja también Alejandro también lo tiene. No te lo han visto en tu familia, no te lo han visto en la línea. Ahora mismo lo creo. Yo creo que son grandes temas de decir, pues, ¿cuáles son los grandes temas que trata la novela? Pues el de la juventud, de la angustia de repente, no eres niño pero no te ves adulto. Eso es una cosa que yo puedo sentir, la puedo sentir cualquier joven, y eso es una cosa que está en todas las páginas de esa novela, ¿no? La decepción con los amigos, que es una cosa que sucede cuando pasas de la adolescencia a los años. Hay amigos que pensabas que iban a estar para siempre y de repente te dan la espalda. Hay amigos que estaban por ahí un poco desubicados y de repente esos son los que están contigo en las duras y las maduras, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas que a mí me han podido pasar en el devenir normal de cualquier persona que se hace mayor, pues también está Pues tú uníete en alguna línea porque habrá un gesto Alguna, que digas. ¿Y alguna pregunta más? Sale la novela del tirón, las simultaneas con otro escrito por si te quedas bloqueado, o te ha salido la novela del tirón. Esta salió el tirón, pero un tirón que iba a trompicones. O sea, al final... Que la apartas en algún momento, que no... Bueno, con esta, como era una actividad como de hobby, más o menos, porque estaba con el doctorado y estaba con más cosas, sí es verdad que no le gustaba todos los días escribir, pero siempre la tenía en la cabeza. Siempre la tenía en la cabeza. Hay momentos en los que escribes más, momentos en los que escribes menos, momentos en los que estás muy atascado, momentos en los que lo quieres dejar, pero fui constante. Al final, yo cuando escribo tengo una cosa que es decir, pasa un umbral en el que ya te compensa acabar. Porque si escribes 5 páginas, las 5 páginas son muy fáciles de dejar. Si escribes 20 te pica más. Si escribes 50, joder, es que llevo 50. Y si llevas 75, digo, no, ya, aunque sean 600, ¿no? Pero había veces que era durísimo, porque sobre todo al final, cuando yo llegaba al final digo, es que está ahí, pero no acabo de llegar porque todavía me queda que escribir. ¿Pero el final ya lo tenías o llegaste al final? El final lo tenía, sí. El final lo tenía y tenía definidos, cuando la empecé a escribir, tenía definidos unos momentos muy claros. Te digo a decir, a mí me parecía que el final ya lo tenía, ¿no? Sí, el final los sí. dos últimos capítulos, creo que sí, el último y el seguido, me parecen como decir, ahora va esto. Sí, no, el final hubo un momento, además, que eso es algo de inspiración divina, al final, yo creo que la inspiración existe, la inspiración es sentarte a la mesa a trabajar, ¿no? Pero sí que a veces hay momentos que te vienen a chispa. Y la escena final, que no hago ningún stripper, es la muerte de Alejandro, pero Alejandro muere al final, no vive hasta nuestros días, esa escena que me asustaba muchísimo, porque era, joder, ¿cómo traes todo esto al final? De repente apareció una noche y eso sí la escribí y no tenía escrito, yo creo, ni el 40% del libro para cuando sabía exactamente cómo iba a... No sé, la lees y Sí. no digo nada, te emocionas y dices, esto le has
salido. Sí, porque sabía que iba a ser así. Y tenía otros momentos en la vida de Alejandro que decía, este y este son las escenas principales de la novela, son las escenas sobre las que se asienta el resto de la novela, y entonces eso lo tenía casi como metas a las que ibas a los hitos a los que van quedando. Entonces los momentos más de trompicón era cuando estabas a medias entre una y otra. Y decías, tengo que llegar aquí, joder, me queda hasta poder contar esto. ¿Que estuviste cuánto tiempo? 3 años. 3 años, sí. La empecé en abril del 20 y la terminé en enero del 23 y la mandé al Premio Planeta pues en abril o por ahí. Bueno, ya llegamos a la parte importante. Eres finalista del Premio Planeta. ¿Y ahí qué pasa? Empieza otra novela. Es un lío. Es un lío de novela. Es un lío, lo llaman síndrome de segunda novela. Porque te sientas y dices, ¿qué pasa? Si no quedas... No, pero a ver, ¿qué estabas haciendo? Cuando te llamaron para decírtelo? ¿Algo estarías haciendo? Pues mira, se me había estado olvidado que me había presentado. La verdad, defendí mi tesis doctoral en Londres el día 5 de octubre. ¿15 días? Y entonces estaba atacado, no lo siguiente, porque mis 3 años también de tesis doctoral, que no sabía yo si iba con pinzas o no iba con pinzas, y todo era la tesis. Y la tesis fue el 5, el premio era el 15 de octubre. Y una semana antes del premio, es decir, el 8, sale la lista, una nota de prensa que hace Pública Planeta, con los 10 seudónimos y los 10 nombres falsos de la novela, porque te presentas con seudónimo y con nombre falso para la obra. Salen esos 10, que son los 10 que optan a ganar. Y yo tengo un agente literario y me llamó. Tienes agente que te llamó tu agente. Me llamó mi agente y me dijo, como me emocionado, ¿has visto la lista de Planeta? Digo, ¿qué lista? Dice, ¿la del premio? Qué guay, me dice, ¿qué estás tú? ¿Y qué hiciste? Joder, pues... ¿A quién llamaste? Llamé a mi madre. ¿Ah? Llamé a mi madre, pero llamé a mi madre sin ningún... ¿Están madres? Pero a mí mi agente me dijo, bueno, esto no lo digas a nadie porque eres uno de 10, nadie sabe quién eres y sobre todo menos decir, hacerte la ilusión y que luego no salgas, porque si al final, oye, no es por ponerme la medalla, pero es relativamente difícil que salgas. Y entonces solo se lo dije a mis padres, les dije, principalmente porque yo me tengo que ir a Barcelona este fin de semana. Y me fui solo a Barcelona, mi padre se puso muy vehemente de yo te acompaño, y no, no vengas porque no voy a ser presente contigo. Pero también es muy propio de los jóvenes, ¿eh? No, pero yo estaba atracado, no sabía qué podía pasar, qué no podía pasar, no sabía dónde me iban a sentar, no sabía cuál iba a ser el formato. Bastante nervioso estaba, como para encima tener que estar pendiente de, oye, mi padre en qué mes está, dónde está, dónde está. Tu padre ya mayor, se sabe cómo me son, ¿no? ¿Cómo no van a estar los padres ahí? Sí, los padres tenían que estar. Yo la novela la escribí solo, fui solo. Y bueno, entonces a ti ya... Y cuando llegué allí, pues nada, te sientas a la cena y yo he pasado una cena peor en mi vida porque durante la cena son las votaciones. Entonces salen la presentadora del acto y va diciendo, bueno, pues el jurado dice que en la primera ronda sacan tantos puntos, la novela tal, la novela cual, la novela más. Y te vas callado, porque nadie dice eso, y nadie dice quién es, nadie sabe quién es. Y hay unas pedazos de pantallas tipo Champions o tipo Eurovisión y vas viendo cómo se van escalonando así los títulos. Y tú vas viendo subir el tuyo o bajar el tuyo según los puntos y te vas. Pero, y luego hay otra cosa que está así y digo, joder, los de mi mesa se van a pensar que soy el tío más aburrido del mundo y más maleducado del mundo porque yo estaba mirando hacia el suelo sin poder dar un tenedor de comida porque solo miraba la pantalla. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y aparte hay una quiniela que te dan una tarjeta y te pones quién crees que va a ganar. Y en mi mesa nadie puso mi novela ni mi nombre. Y yo creo, bueno, ¿cuál vas a poner? ¿Cuál vas a poner? Nada, esta y esta. Y digo, ojo, y esta, mi título falso era El Rey del Este y mi nombre falso era Luis Parterreo. Luis Parterreo. Y esta no nos gusta. Nah, tío, esa no sale. Esa no sale. ¿Por qué no? Yo no lo había leído, ¿no? No, pero te ponían una frase de Aún así no. solo una frase de lo que era. Nada, esta fijo que no sale. Esta fijo que no sale. Yo lo veo muy raro, no lo veo muy raro. No les pasaste ni el pan. No les pasé ni el pan. Pues con Sonsoles. Sonsoles estaba en mi mesa. ¿Y Sonsoles fue la que dijo que no? No, pues Sonsoles estaba en otra esquina de la mesa y entonces yo no oí lo que decía Sonsoles. Claro, luego lo entendí todo y dije, esta pobre estaba tan nerviosa como yo viendo subir y bajar su novela en la... ¿Estabas sentado con otros autores?
No, yo estaba sentado, eso sí que fue de locura. Me sentaron en una mesa y eran trabajadores de Planeta. Y entonces yo empecé mi conversación, mi small talk, muy amablemente diciendo, bueno, ¿y vosotros hacéis los libros? Y me dijeron, no, nosotros somos los únicos de Planeta que no hacemos libros. Y ¿y qué hacéis? Y dice, bueno, pero es que nadie lo sabe, Planeta tiene una división que es como una especie de Amazon y hacemos de todo. Unificadores, cursos a distancia, vamos por las casas vendiendo, luego y libros es únicamente lo que no hacemos. Y esos son los que opinaban de tu novela. Y esos son los que opinaban de la novela. Y Sonsoles estaba al otro lado de esa mesa y habíamos acabado ahí. No, luego cuando sale mi nombre y abren el sobre, sale mi nombre, claro, yo me levanté y dijeron, ¿pero si eres tú? Pero tú dijiste, ¿hacías unificadores? No, claro, yo dije, yo estaba aterrado porque no quería decir, pues nadie me presenta el premio y soy Luis. No, me decía, no, a mí me han invitado porque igual publico un ensayo con Planeta dentro de un año, tal. Tenía mi coartada, Sí, tenía mi coartada, pero sí, cuando me vieron levantarme se dieron una sorpresa. Tenemos un ojo para que significador muy bueno. Pero para los libros, me hubiera encantado esto, luego estoy hablando mucho con ellos. Sí. Pues venga, una pregunta más allá que se hacía la votación. La votación es en directo. Sí, en directo. No, mi mesa estaba éramos 1000 personas en el Manac, 200 mesas, y la mía estaba pues en el centro. Sí, pero recuerdo las 1000 personas porque luego cuando subí a hablar, dentro del escenario me empezaron a temblar las piernas. ¿Alguna pregunta más? No, que tenemos que comprar los libros de la Claro que sí, efectivamente, que es algo vendido. Así que si no tenemos alguna que nos pasamos por lo de las firmas y las fotos y todo eso, ¿vale? Nos ponemos la foto. Muchas gracias a